Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en nuestro KNX Days virtual. Continuamos con nuestro panel. En este caso vamos a abordar los nuevos modelos y nuevos servicios que se están haciendo desde KNX. También abordaremos la importancia del avance de la infraestructura digital, que es una infraestructura que debe ser segura para la transición energética, y ya que el cambio climático ha sido una preocupación actual que exige de mayor atención. Por ello, los nuevos modelos de negocio y los nuevos servicios de KNX deben de tener en cuenta que la implementación puede aumentar el potencial de la eficiencia y evitar el despilfarro de energía y recursos. Según la Agencia Internacional de la Energía, los edificios representan casi un tercio del consumo energético final en todo el mundo y el 55% de la demanda de la electricidad mundial. En los últimos 25 años se ha evidenciado que el crecimiento de las necesidades energéticas de los edificios contribuye hasta un 60% del aumento del consumo de la electricidad. Sin embargo, esta necesidad creciente de energía en los edificios en todo el mundo sigue aumentando cada vez con mayor latencia, y esto quizás se debe pues, a cambios climáticos, factores medioambientales, y ahora la mayoría de los clientes y usuarios requieren de empresas, de marcas y fabricantes que minimicen ese consumo. Por eso entonces hoy nos acompaña Carlos Castro, Diego González y Juan de los Santos Palominos, quienes hacen parte de esta implementación de KNX, donde tendremos un espacio como para conversar, que ellos nos cuenten desde su experiencia también y desde sus marcas qué se debe tener en cuenta, cuáles son esos nuevos modelos. Entonces, bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Y entonces podemos empezar como a conversar cuáles han sido esos nuevos modelos de negocio que se está haciendo desde KNX en Colombia y qué hace diferente a KNX del resto de los mercados latinoamericanos. Muy buenas tardes para todos, para Diego, para Carlos, para Andrea. Bueno, pues en mi concepto, pues los nuevos negocios o las nuevas oportunidades que KNX puede enfrentar a nivel de Colombia digamos, es muy relacionada con el tema de eficiencia energética. Entonces, la idea es que cada vez más el tema digamos, de energías alternativas se está desarrollando muy eficientemente. Y el tema también de todo el tema de implementar sistemas, por ejemplo, fotovoltaicos en nuestras construcciones, llámese viviendas o llámese edificios, cada vez es mucho mejor. Adicionalmente, ya en ciertas ciudades de Colombia ya se está viendo la alternativa de poder inyectar, digamos, energía a la red. Entonces, KNX digamos, con todo el tema de automatización y también todo el tema de integración digamos, de estos sistemas con todos los sistemas de automatización, digamos que es una oportunidad bastante grande para poder saber y para que el usuario pueda tener el conocimiento cuando no tenga cargas, digamos, prioritarias, poder hacer esta interacción entre su sistema fotovoltaico y si no necesita, digamos, la energía esta la pueda inyectar en la red y, digamos, que pueda conocer todo relacionado con digamos, beneficios que se pueda tener frente a estos posibles ahorros. Sí, yo por completar un poquito, lo que decía Juan, básicamente es eso, que lo que veo que puede ir cambiando es empresas integradoras que, bueno, pueden apuntar a diferentes nichos de negocio con diferentes tecnologías. Al final KNX les da una plataforma, lo que decíamos, un protocolo, que pueden aprender, pueden formarse y entonces no es que aprendan de Joom, no es que aprendan de ABB, no es que aprendan de Schneider, sino que aprenden sobre un protocolo, especializarse en la parte de eficiencia de energía y ofrecer a edificios que tengamos en Bogotá, Medellín, en cualquier ciudad de Colombia, esos ahorros de energía o esos conceptos de certificación LEED. Entonces, hay empresas que están especializadas en la parte de cómo ayudar en esa parte de la consultoría LEED
directamente a proyectos. Entonces podemos asesorarles a ellos o incluso formar una empresa que esté consolidada en la parte de consultoría lead o los otros certificados que hemos visto en mi presentación, ¿no? Bueno, pues digamos que lo que comenta Diego, lo que comenta Juan, está perfecto y sí veo que hay bastante potencial en estas ramas. También algo que me parece muy interesante es que acá en X está involucrando el IoT, es decir, ya está empezando a desarrollar aplicaciones donde el Internet de las cosas también se empieza a conjugar con KNX. Entonces, me parece que es algo que se está aprovechando. Y algo que también veo que de alguna u otra manera está creciendo son los sistemas de carga vehicular amarrados a KNX, ¿no? Digamos que ya encontramos en el mercado dispositivos que trabajan sobre esta tecnología de vehículos. Entonces, a nivel de carga, pienso que también ahí se está tomando mucha fuerza porque estas soluciones están muy aplicadas a lo que son las certificaciones, en particular LEED. Entonces, pienso que esos dos nichos de negocio son bastante relevantes en Colombia. Y también, incluso, me empecé a trabajar lo que son los DMS, que de alguna u otra manera también trabajan con KNX, en una plataforma que es ARC, que la maneja LEED, los Dimartion. Entonces, pienso que, digamos, esos tres nichos más los que han dicho pues mis compañeros, creo que son una muy buena alternativa para el tema de modelo de negocios o lo que está manejando. Sí, yo creo que en temas de mercado es fundamental identificar cuáles son esos principales nichos de negocio. Sin embargo, también hay un aspecto muy relevante y lo han venido ustedes mencionando durante toda la jornada, y es el tema de las tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías KNX que están permitiendo el avance de la infraestructura digital? Acá en Colombia específicamente, Juan. Gracias. Bueno, pues es una pregunta bastante comprometedora y realmente bastante, digamos, también desde el punto de vista interesante. O sea, yo creo que la mayoría de las empresas de KNX hoy por hoy están desarrollando mucha tecnología. Por ejemplo, o sea, podemos ver que hay antes, por mencionar un producto en específico, digamos que antes, digamos que teníamos Gateway KNX DALI solamente para un solo maestro. Ahorita ya estamos viendo que estamos en el tema de iluminación. Ya estamos viendo, por ejemplo, que ya tenemos ya sistemas multimaestro con Gateway multimaestro, que eso lo que permite es coger y ya integrar los sistemas, o sea, sensores y botoneras al sistema DALI, que antes algunos de pronto fabricantes había como hecho algunos pasitos, pero ya hoy por hoy ya hay muchos fabricantes que ya tienen esa tecnología. Entonces, digamos que por mencionar, yo creo que por ejemplo, MT, Base System, digamos que tienen, pues que son básicamente propios los que yo manejo, tienen esa particularidad, ¿cierto? Por mencionar algún tipo de fabricante. Bueno, ahorita de pronto mis compañeros, bueno, pueden ampliar o pueden decir si entre las marcas que manejan también están trabajando mucho pues con los nuevos desarrollos en equipos y tecnología. Sí, yo iba a ampliar una cosita del DALI que has dicho, incluso con esta parte del DALI 2, del Tunable White, para la adaptación justo que hemos visto, ¿no? A tener un mejor espacio de trabajo con una luz más fría, más cálida, entonces adaptarlo mejor a los ciclos circadianos y todo esto. Entonces, la tecnología va avanzando, eso es algo que hace 10 años la pasarela de Jung y ni ninguna del mercado podía hacerlo. Pero ahora mismo tenemos varios fabricantes que pueden implementar esa tecnología y podemos utilizar esas funciones que antes era imposible, porque antes al final acabamos poniendo dos dimmers que no era operativo finalmente. Entonces ahora
con el BMS y con la parte de la automatización a través de DALI podemos ejecutarlo. Luego también hay otros fabricantes, digo, por no hablar de Joom, sino que estamos hablando un poco de KNX más abierto, es decir, hay otros fabricantes que se dedican a la parte de integración de la parte del mundo de clima con la parte de KNX como Intesis, que se ha nombrado ya, es decir, podemos integrar Wagner, podemos integrar sistemas propietarios de fabricantes de clima y podemos integrar todas esas tecnologías que son fundamentales para hacer un edificio más eficiente dentro de nuestro BMS. Yo digamos que por ahí en la parte de iluminación de clima, yo creo que ya hay buenas soluciones en el mercado colombiano y hay gente que conoce esta tecnología y la puede implementar ya directamente en proyectos. Bueno, respecto al tema, yo lo que pienso, apoyando también lo que es la iluminación, lo que es la parte de chaval, pienso que esa tecnología, o sea, la tecnología KNX lo que nos está es permitiendo llegar a diferentes tipos de público. Es decir, que público independientemente del proyecto. Es decir, que podemos atacar un proyecto pequeño, un proyecto mediano, un proyecto grande, dependiendo de la necesidad. Entonces, ya vimos la eficiencia energética va a ser algo un poco más democrático, donde todo el mundo puede tenerla. Entonces, por ejemplo, como comentaba también Diego, Juan, Íntesis y no solo Íntesis, sino estas pasarelas que ya nos abren el mundo de diferentes protocolos, pienso que nos están ayudando mucho al tema de eficiencia energética. Es más, muchas marcas propietarias se están abriendo, entonces ya ellas mismas ni siquiera esperan a que salga una pasarela, sino que ellas mismas dicen, oiga, yo necesito una pasarela que se integre con el mundo KNX en diferentes modelos, incluso antiguos. Entonces, digamos, pienso que las pasarelas a nivel tecnológico han ayudado bastante. Los servidores web es otra alternativa que creo que es bastante importante porque un servidor web ya en una escala un poco más amplia está empezando a manejar muchas más cantidad de protocolos, está empezando como a abrirse también un poco más a esa integración con otros elementos y pues por último los BMS. Entonces pienso que esas tres tecnologías, las pasarelas, los servidores web y los BMS que ya de alguna u otra manera también están embebiendo protocolos nativos, es decir, estamos bajando el costo del BMS porque ya no necesito pasarela, sino que el mismo software de antemano lee el protocolo. Entonces, en esa medida, pienso que estas tres soluciones a nivel tecnológico están ayudando mucho en lo que es la eficiencia energética con KNX. Bueno, otro aspecto, mejor dicho, la pregunta es la siguiente. ¿Qué aspectos fundamentales deben de tener los instaladores a la hora de elegir sobre una marca u otra, pero con el objetivo de poder, digamos, disminuir el consumo energético? Bueno, pues como lo dije un poquito en mi presentación, o sea, lo más importante es tener un muy buen partner, o sea, es decir, una empresa o un distribuidor, o sea, y yo les recomiendo mucho, por lo menos que esté en Colombia o que esté en nuestra zona por todo el tema de soporte, porque el soporte es fundamental. Y cuando una empresa conoce muy bien el producto, te puede asistir, o un distribuidor conoce muy bien tu producto, te puede asistir muy bien. Entonces, en ocasiones, de pronto uno coge, no, pues yo vi este producto en internet y a veces, muchas veces se basa en costos, más barato y todo, pero y lo pueden traer, lo pueden implementar, pero hay muchas veces que, o sea, que no se puede manejar bien el producto. Entonces, lo más importante es que el producto que vas a implementar tenga un excelente soporte, sepan ese fabricante o los asesores que están ahí te den todo y para que lo puedas explotar al máximo. Porque pues sí, me he encontrado con ciertas soluciones que, claro, tienes, por ejemplo, como tienes un Ferrari, ¿cierto? Hay unos productos de muchas marcas muy buenos, pero que solamente los tienes como para hacer un par de cosas.
No sé si acabó o se trabó la cámara. Tomo la Diego, palabra. te estamos escuchando ya. Sí, tomo la palabra y no, por completar, para mí es buscar el equilibrio entre costo-beneficio de los productos y de las soluciones. Entonces, por elegir algo que sea lo más barato, muchas veces te puedes quedar sin funcionalidades. Lo más costoso tampoco es que tenga que ser lo mejor en el proyecto, sino que lo que hay que buscar es eso, el partner que esté mejor formado, para mí es el que hace el mejor proyecto con un presupuesto equilibrado. Entonces, bueno, básicamente conocer los productos, asesorarse bien por especialistas de los propios integradores o de los fabricantes y sacarle provecho a estos productos que se están utilizando. Bueno, pues digamos, respecto a la pregunta, yo pensaría que lo que se tendría que tener, o lo que se tiene que tener en cuenta al momento de integrar y mirar el tema de eficiencia energética es analizar desde cero el proyecto, como lo comentaba, sea un proyecto nuevo o un proyecto ya construido, y mirar los equipos que se van a instalar, qué capacidad tienen de integrarse con mi sistema de KNX, ¿no? Pues a la larga lo que buscamos es trabajar con KNX y que funcione como un estándar y cobije o que funcione como sombrilla entre los otros. Entonces necesitaríamos de buscar que estas marcas son generalmente cerradas, ver qué capacidad nos dan de integración, mirar las especificaciones y asimismo determinar qué vamos a medir. Entonces, de esa manera, si vamos a comprar el día de mañana un equipo, la idea, como dijo Diego, es buscar un equilibrio, es decir, no gastar por gastar, sino gastar en función de la funcionalidad, valga la redundancia, que voy a requerir en mi proyecto. Entonces, en esa medida, miro qué necesito medir, mido o miro qué puedo sacar de los dispositivos que están en mi proyecto. Y en esa medida, pues, tengo un presupuesto estimado y como dijo Juan, pues, tengo que ir ayudándome de un partner que conozca de esto, ¿sí? Mirar específicamente y no vender como el producto porque tiene todas las funcionalidades. Obvio, sí, hay que mirar hacia un futuro, mirar, decirle al cliente, oiga, ¿qué va a medir a futuro? Para que así mismo no tenga que comprar en ese mismo futuro un producto adicional, sino que cumpla con las expectativas a un corto y mediano plazo, diría yo. Bueno, o sea, en conclusión sería también tener en cuenta esa relación costo-beneficio para poder mirar cuál es como esa amplitud frente al portafolio de servicios y ver qué es lo que más se ajusta a un proyecto, porque al final pues hay un aspecto fundamental y es que todos los proyectos son diferentes. No es lo mismo hablar de una infraestructura que ya está, que es nueva, a otra que va a ser restaurada, porque hay temas históricos, patrimoniales, que también digamos que dificultan ciertas implementaciones. Pero entonces relacionado con esto, si ustedes en este momento tuvieran un usuario final, ¿cuáles serían esos nuevos servicios de KNX en Colombia que ustedes ofrecerían con el fin de que esos profesionales puedan, digamos, invertir y puedan ampliar también como su cartera de productos y servicios? Bueno, yo creo que los nuevos, o sea, más que nuevos servicios, yo creo que sería muy bueno lo que es la parte del soporte permanente. El soporte permanente, ¿por qué? Porque muchas veces se pueden encontrar instalaciones KNX y que están olvidadas y, bueno, y también de otros sistemas, o sea, que lo implementan en la hora pues, de la construcción, pero quedan totalmente olvidadas, o sea, nadie le hace mantenimiento, nadie le hace un update. Muchas veces las personas de mantenimiento ni siquiera saben, por mencionar un ejemplo, no, es que tenemos acá un sistema DALI, entonces compran, se dañó una lámpara y van y compran un balasto y una laminera cualquiera y la ponen y dicen, venga, es que esto no sirve y tengo que quitar todo el sistema de iluminación para que me pueda aprender a apagar.
Entonces yo creo que una muy buena oportunidad es de todos los proyectos que se puedan implementar, dar, digamos, un buen soporte y decir al cliente realmente que para que ese sistema pueda ser pueda generar las eficiencias, realmente el soporte técnico o un mantenimiento preventivo, ya sea 1 o 2 veces al año, es supremamente importante para que le saque todo el provecho. Porque muchas veces cuando se implementa un proyecto inicialmente, digamos, no se conoce, o sea, se programa y no se conoce la dinámica de funcionamiento del sistema. Y solamente se conoce cuando realmente el proyecto esté andando. Y yo, Andrea, como decías, de ponernos un poco en la parte del cliente, entiendo como no cliente final a lo mejor de una vivienda, pero un cliente, digamos, de un centro comercial o un hotel, al final lo que necesitan o lo que requieren es eso, es una tecnología, un protocolo que de inicio, por ejemplo, una de las cosas que se exige o que se requiere es que sea justo eso, si es un sistema abierto porque es un protocolo, no quedas atado a ningún fabricante, no sabemos, ya hemos visto ciertos años con cosas un poco raras entre pandemias, entre crisis de chips, entre crisis de suministros, si estás atado a un solo proveedor, sea el fabricante que sea, pues puedes quedar atado a problemas en los suministros o problemas en las soluciones a las que llegas. Lo bueno que decíamos de tener más de 500 fabricantes poniendo productos y soluciones es que nos vamos a poder adaptar al requerimiento que sea. O sea, a un cliente, yo hago proyectos de centros comerciales, de hoteles y les das soporte o le das solución a todos los proyectos, ¿no? Entonces, si pensamos también a largo plazo, que hay que pensar un poco en los proyectos, un poco lo que ha dicho Juan, no pensar solo en el corto y te vendo el tablero automatizado y nos olvidamos, sino decir, buscar que la solución sea duradera a lo largo de los años, teniendo ya una buena tecnología de base. Entonces, también pensar que, basándonos en KNX se va a seguir actualizando, no el protocolo, porque el protocolo es un protocolo fijo, sino que lo que se van a actualizar son nuevos productos. Pues igual que hemos dicho que ahora tenemos soluciones con el tema que mezcla KNX con IoT, soluciones, por ejemplo, en residencial, en los que incorporamos la automatización y el control por voz, porque ahora tenemos Alexa, tenemos el Google, tenemos el HomeKit, tenemos todas estas soluciones que la gente utiliza y KNX ahora puede trabajar con ellas. No sabemos lo que vayamos a tener dentro de 8, 10, 12 años en proyectos de estos clientes, pero si estamos basados en una tecnología, en un protocolo en el que hay cientos de fabricantes, seguramente ese cliente va a poder adaptarse a nuevas funcionalidades que surjan a lo largo del tiempo. Mientras que si estás atado con un sistema propietario, pues nos podemos quedar cerrados, ¿no? Entonces, yo a un cliente final, por ejemplo, creo que eso es muy importante y es algo que se suele exigir en proyectos internacionales de gran magnitud ya desde las propias ingenierías. Hola, Carlos. Activa el micrófono, porfa. Siempre se le olvida a uno. Comentabas que decía que para complementar y en particular me parece importante lo que dice Juan es que sí sí que es verdad que muchos proyectos que digamos estuvieron o fueron desarrollados bajo KNX, pero que no se le hace un update, no se le hace absolutamente nada. Entonces pienso que en algún caso esta es una, digamos, entre comillas, oportunidad porque pues digamos que ya las empresas se dedican a montar el proyecto, pero pues lo dejan ahí, ¿no? Lo otro que a veces pienso que por qué que lo dejan así, ahí es porque el estándar, o sea, si desarrollo un proyecto y lo desarrollo bajo los requerimientos que dice el estándar y con buenos productos, obviamente, que KNX los tiene, pues obviamente que ese mantenimiento se reduce. Entonces, en muchos casos puede que una instalación dure muchos años porque quedó bien ejecutada. Sin embargo, puede quedar la posibilidad que se desarrolle de una mala manera y de alguna u otra manera también necesiten alguna actualización. Sumado a esto, pienso que una oportunidad de negocio, como lo comenté y hemos hablado, es el IoT,
Ya digamos que hay muchas empresas que se dedican a esto del tema de emisión en la nube, entonces utilizan protocolos como LoRaWAN, LoRa, bueno, etcétera. Entonces, pienso que esta oportunidad que da CANX con el IoT pues, es una buena oportunidad de negocio para empezar a conjugar los dos mundos. Esto con las APIs que han desarrollado, entonces ya el modelo de negocio se amplía de forma que ya no solo es vender el servicio de KNX, sino servicios en la nube, más ese IoT, ese Big Data que se genera, entonces hago un tratamiento de datos y pues eso se puede escalar en una solución para un cliente. Y de otra y alguna u otra manera, pues vamos evolucionando, porque el mismo estándar no lo está dando, ¿no? Entonces, digamos, las pantallas anteriormente no las manejaba CANX, ya en este punto ya hay pantallas táctiles, cuando el estándar surgió no las tenían y se acoplan perfectamente a soluciones anteriores a estas. Pienso que esa evolución de CANX pues hace que miremos cada día con una oportunidad de negocio, que sea algo escalable y pues obviamente ya el mundo del IoT, el Big Data y bueno, este tema, pues pienso que es una buena y muy bonita oportunidad de trabajar con lo estándar. De acuerdo, en realidad normalmente o frecuentemente nos enfrascamos, por decirlo así, al producto, a la marca, y pocas veces se tiene en cuenta que se debe trabajar sobre las prácticas de gestión, que sean unas buenas prácticas, porque al final eso también fortalece esos modelos de negocio y hace que el producto funcione como debería ser. No sé si Juan, Diego o Carlos quieran destacar algo que sea fundamental frente a las prácticas de gestión. Pues yo creo que algo muy importante es la formación, ya, y contar con, digamos, unos buenos integradores que estén totalmente formados, inicialmente que se puedan formar, digamos, con un centro de formación, el de su elección, y ojalá pudieran hacer las dos certificaciones y, bueno, bueno, tenemos más 3 certificaciones y la formación continua, porque realmente para lograr, digamos, proyectos como se deben al cliente, digamos que los integradores deben de tener muy buena práctica y deben de tener o sea, implementar buenos proyectos, porque en ocasiones por ese tipo de malas prácticas te dicen, no, mira, lo que pasa es que esto no funciona o el protocolo es muy malo o tal cosa. Entonces, y como sucede con otras tecnologías que se encuentran, digamos, personal que no está muy bien formado. Entonces, para mí el tema de formación y capacitación constante es lo importante, y es lo importante en cualquier tecnología y más en KNX. Sí, yo, solo por complementar, digo, formación para mí me parece interesante decir, está la parte de los cursos y está la parte de practicar y probar y aprender. O sea, es decir, tenemos que estar formados para poder dar buenas soluciones a los clientes y para mí la formación, o tenemos que ser buenos profesionales y no cuando ganamos el proyecto es cuando tenemos que aprender, sino decir, tenemos que estar practicando y aprendiendo siempre, justo para que no pase eso. Yo siempre diría como casos no tan de éxito puede haber en todos los países habido. La cosa es que tiene que haber muchos más casos de éxito, ¿no? Entonces, cuando al final tenemos un montón de casos de éxito, un montón de integradores bien formados que pueden resolver cuando un proyecto a lo mejor no ha quedado perfecto hacia el cliente y que podemos llevarles un montón de obras de referencia, eso ayuda a todo el sector de KNX. No hay que pensar solo en un fabricante o en un integrador, sino que tenemos que estar formados como profesionales y para eso es eso. Están los cursos de formación, hay un montón de formación online. Tenemos también que practicar ciertas veces para decir, voy a trabajar con, por ejemplo, nuestra multi-station, por poner un ejemplo, en la cual hay un montón de lógica y un montón de funcionalidades extras de los equipos
con lógicas con puertas AND, puertas OR, lo que sea, y el decir cómo voy a trabajar todos esos proyectos en los que yo me estoy imaginando funcionalidades, pues puedo montarme un dummy chiquitito en el que yo ya esté practicando y probando todas estas funcionalidades. Entonces, lo que decíamos hay servidores, hay incluso servidores que tienen licencias demo para hacer ciertas pruebas y ciertas prácticas. Entonces, justo eso, es decir, para mí la clave es estar cada vez más formados y más formados es formarse en la parte de cursos y formarse trabajando los equipos y teniendo luego casos con proyectos. Bueno, y sí, sí es verdad que la formación, digamos que en este caso es bastante importante porque he visto casos donde supuestamente, pues no sé quién es el que los ha desarrollado. Se ven proyectos donde se ejecutan, pero están mal ejecutados. Entonces, sí es verdad que tenemos que tener una capacitación primero en comprender qué es el estándar, en ver su funcionalidad, ver, digamos, cuál es el tratamiento del desarrollo a nivel topológico. Porque a veces, en muchos casos, tengo la idea de la formación, tengo el concepto, pero no, digamos, en el momento de aplicarlo no sé cómo hacerlo. Entonces, creo que sí es verdad que se necesita profundizar en todo el tema de la formación en general de lo que es KNX. Sin embargo, también prestar atención en los mismos cursos que los fabricantes entregan a los integradores. Entonces, está bien que yo me forme, en que conozca las generalidades del estándar, en cómo funciona, en qué voltajes mínimos debe manejar, los amperajes, cuáles son las funcionalidades, pero dentro de ese gran mundo debemos empezar a seleccionar algunos fabricantes, porque tenemos muchos, ¿no? Entonces, sí sería ideal que uno pudiera involucrar en un proyecto a la gran cantidad, pero como hemos hablado, no todos los fabricantes tienen las soluciones para todos los proyectos. Entonces, de ahí que tenemos que empezar a armar como un rompecabezas, a jugar de un lado, jugar del otro, quién funciona acá, y de esa manera capacitarnos en los mismos productos que los fabricantes nos dan. Entonces, estar atentos a cuáles son las nuevas funcionalidades, por qué es esto, por qué lo otro. Por ejemplo, ya hace algún tiempo ya se maneja el concepto del HCL, que es el Tunable White, ¿sí? El blanco dinámico, el concepto del Dim to Work, varios temas que involucran, por ejemplo, DALI. Hay otros conceptos que cada fabricante va a empezar a trabajar en sus productos. Cuando los conocemos, sabemos cómo nos los presentan, cómo trabajarlos, pues obviamente va a ser más fácil aplicarlos en los proyectos. Entonces pienso que primero el lado de los fabricantes debe haber como mucha énfasis en explicar, tanto en los manuales, como en videotutoriales, como en webinars, etcétera, cómo funcionan sus productos, para que en esa medida los integradores tengan más herramientas y digan, oiga, esto salió esta nueva funcionalidad, ¿cómo la aplico? Y tener ese conocimiento, aparte de ese conocimiento general que día a día, tanto en la teoría como en la práctica, debemos ir desarrollando. André. Ya me está pasando lo mismo que a Carlos. Yo creo que un aspecto fundamental acá y es relevante y siempre en los espacios de conocimiento como que se enfatiza mucho es sobre los centros de formación. Entonces, quiero también que de parte de ustedes extiendan una invitación a esos asistentes que de pronto están interesados en formarse o en ser miembros, cuáles son como esas directrices o esos requisitos iniciales para hacer parte de ellos. También nos está preguntando por acá Jaime Palacios, que en caso de tener la formación, pero no la experiencia, ¿qué soporte pueden buscar para desarrollar un proyecto? Bueno, miren, ¿qué es lo bueno? Que si ustedes van a buscar centros de formación, esa información la encuentran en la página de KNX. Ya ahí están todos los centros de formación, los cursos disponibles, cuáles son los próximos cursos o también aparecen los datos de contacto de los centros de formación, digamos, locales. Entonces, ahí pueden encontrar la información y también pues información
y overviews de los cursos como tal. Entonces, la invitación es de pronto explorar un poquitico esa parte. ¿Y qué se necesita? Solamente ganas, realmente ganas de meterse a este negocio de las certificaciones, de las tecnologías de las certificaciones, que en mi concepto es muy bonito. Entonces, no tienes que ser un ingeniero o ingeniero en la NASA, no, o sea, tienes que tener las ganas, tener unos conocimientos, sí, de ingeniería básica, ya, o de tecnología básica, para que sea un poco más comprensible, ya. Si no los tienes, digamos, es comenzar a adquirirlos para que cada día puedas desarrollar mejores proyectos. Y con relación a la pregunta de Jaime, mira, acá lo importante, acá es el coworking, ¿ya? O sea, si tú no tienes la experiencia, o sea, tienes los conocimientos básicos y no tienes la experiencia suficiente para manejar tipos de proyectos, es encontrar de pronto una otra persona, otra empresa que tenga mayor experiencia y que haya tenido proyectos exitosos, cierto que te pueda ayudar a desarrollar proyectos. Y de primera mano también tienes ahí a los fabricantes o a los distribuidores. Lo que pasa es que de pronto para desarrollar proyectos, no sé de pronto qué servicios puedan tener, pero de pronto puede ser un poco más limitado, pero los integradores o las personas que desarrollan un proyecto constantemente también es una muy buena solución para implementar proyectos si todavía no se tiene la suficiente experiencia. Sí, yo por ampliar los centros de formación, ya lo ha dicho Juan. La pregunta de Jaime sería eso, el colaborar, buscar colaboraciones o buscar trabajar en una empresa. No sé si Jaime es ya integrador o ya trabaja en alguna empresa del sector, pero es decir, poder colaborar con gente que tenga más experiencia. Yo siempre pongo de ejemplo eso, es decir, yo no conozco ningún integrador en España, que es un mercado mucho más maduro con un montón de integradores haciendo muchos proyectos, como sabéis. No conozco a ningún integrador que hiciera KNX Partner y se fuera a hacer un hospital, un hotel o un aeropuerto. Esa fue mi experiencia de los años que yo pasé aquí. Entonces, eso es lo mismo, es decir, esto tiene un recorrido y tú tienes que ir acercándote y aprendiendo también, porque hay que aprender de proyectos. Una cosa es aprender los telegramas, los data points, yo me sé el DPT tal, el de 2 bytes, el de 1 bit, el de lo que sea, pero luego llego a ejecución de proyecto de un proyecto de 15.000 luminarias. Y es que eso ya tiene cuestiones incluso de logística de la propia operación, de logística ya puede ser más importante incluso planeación de proyectos que la propia programación, que puede ser repetitiva. Entonces, esto es más trabajar también con alguien que pueda estar, que tenga los conocimientos. Nosotros los fabricantes hemos hecho muchos tipos de proyectos, pero hay integradores en Colombia que han hecho proyectos pequeños, medianos y grandes. Entonces, bueno, buscar esa colaboración con gente que tiene más experiencia. Bueno, también pues para complementar las respuestas y a la pregunta que generó Andrea y también para responderle a Jaime, digamos que desde mi punto de vista o desde como pienso que yo lo empecé a manejar, pienso que lo primero es acercarse al estándar, ¿sí? O sea, yo puedo tener una experiencia, puedo tener el conocimiento, pero entre más me acerque a conocerlo, pues obviamente va a tener, primero, perder el miedo, ¿no? Básicamente, cuando yo tengo el conocimiento y quiero ejecutarlo, pues digamos, la diferencia entre uno y el otro es el miedo que me va a empezar a generar un proyecto. Obviamente que si yo no conozco, va a tener más miedo cuando no lo ejecuto. Entonces, pienso que Jaime, lo que primero podrías hacer es entrar a la página, conocer qué es KNX, entenderlo desde su parte explicativa del concepto, porque cuando entiendes el concepto va a ser mucho más fácil la parte teórica. De hecho, lo más complejo para mí en KNX es la parte de parametrizar, que ni siquiera es programar. Entonces, lo primero que te diría, acércate, entra a la página, mira qué información tienen.
si tienes la oportunidad de certificarse, hazlo. Si no lo has hecho, o si ya lo hiciste, pues buenísimo. Pero conoce el estándar desde cero. Después de eso, lo que comentaba en la anterior respuesta es mirar qué fabricantes puedes tú tener más cercanía y te generen una mayor confianza en lo que tú vayas a desarrollar. Como dijo Diego, yo no, o entendí, no voy a comenzar a automatizar un aeropuerto desde cero, ¿no? Voy a tener un acercamiento primero. Entonces, para empezar a romper ese miedo es mirar, bueno, una domótica básica que tendría que tener, qué fabricantes hay, empezar a mirar quién te puede generar mayor confianza, quién te puede generar un mayor conocimiento. Cuando tenga ese conocimiento, pues obviamente voy a poder explorar la parte práctica mucho más fácil, porque estoy adoptando algo que el mismo fabricante me está dando. Lamentablemente, pues obviamente no todos los fabricantes tienen webinars, tienen todos los datasheets en español, etcétera, pero ya hay herramientas, ¿no? Hay traductores, hay personas que conocen, entonces empiézate a mirar qué fabricantes te generan como esa mayor empatía para poder trabajar con ellos, y a su vez también algún integrador que tenga una experiencia para poder ayudarte en últimas, pero digo yo que para empezar a ejecutar algo, básicamente hay que perder el miedo, y la pérdida la logro pues teniendo conocimiento de algo, ¿no? Y ya cuando lo apropio, lo mastico, ya lo sé, es como ya lo puedo digerir. Entonces básicamente pues eso es lo que yo te diría. Mira bien, conoce muy bien el estándar, si puedes certifícate si no lo has hecho, busca algún partner, alguna empresa que te apoye en algún proyecto. Trata de arrancar con un proyecto pequeño, con dispositivos y un integrador que te genere empatía, que puedas digerir muy fácilmente eso. Si se te dificulta el inglés, pues que sea en español algo, y empezar a buscar proyectos, obviamente, y ver si lo puedes trabajar conjuntamente, parte y parte, te pones tú y empezar a soltarte para que de mañana ya puedas tener un desarrollo práctico pues más maduro. Pensaría yo, es como mi consejo. Bueno, ante todo también agradecerles a ustedes, los panelistas, los asistentes que nos han acompañado. Creo que este panel fue muy bien recibido. Por acá veo comentarios donde nos están manifestando que creen que KNX tiene excelentes oportunidades para integrar, que los parámetros de cada actuador permiten llegar a puntos simples, pero también agregan, digamos, proyectos muy originales con una buena planificación, y que efectivamente la articulación entre las empresas, los integradores, los fabricantes, pues va a generar también, digamos, esa disminución de consumo y va a potenciar esa eficiencia energética que al principio, digamos, fue la línea central de este espacio de conocimiento e ideas. Por mi parte, también recordarles a todos los asistentes que desde KNX Latinoamérica estamos sacando ciertas informaciones trimestrales, unos infoboletines, donde podrán allí tener la información de los eventos que vamos a realizar en el año, los proyectos que están sacando, los nuevos productos que se están lanzando al mercado, para que ustedes, digamos, que tengan una información de primera mano, que es más eficiente, más oportuna y que está avalada pues por la Asociación de KNX Internacional de Latinoamérica, de cada uno de los capítulos. En este caso con Colombia, les recordamos que tendremos un evento presencial el 21 de septiembre, se realizará en Bogotá. Estaremos difundiendo nuestro programa académico para que ustedes puedan registrarse y puedan participar allí. Y también recordarles que este evento quedó grabado, ya se encuentra a través de nuestra página web de KNX Latinoamérica. Allí pueden ver cada una de las grabaciones de las secciones. Y por mi parte agradecerles muchísimo por este espacio. Espero que se hayan cumplido las expectativas, que podamos seguir fortaleciendo el protocolo como tal y que esa oferta y demanda en la implementación del protocolo cada vez tenga un mayor crecimiento. Muchísimas gracias, Carlos, Diego y Juan de los Santos, por estar aquí apoyando a KNX. Gracias, Andrea. Muy amable. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todos, ¿no? A Diego, a Juan, por compartir pues tan interesantes ideas, ¿no? La verdad que sí. No, muchísimas gracias, Andrea, pues a KNX por la invitación, a don Diego por otra vez compartir y a Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y a Muchas Andrea, y a gracias. Un abrazo a todos, por aquí. muy grande. Muchas gracias. Feliz día a todos. Sí.